Hola a todas y todos. Yo soy Norberto Díaz de Colombia. Soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali y hoy les voy a presentar en el Congreso de Comunicación y Pensamiento la ponencia titulada Narrativas audiovisuales para la diversidad, Yo soy yo. Este proyecto, digamos que surge a partir de la tesis doctoral que me encuentro en estos momentos realizando. Esta tesis plantea el diseño de una estrategia transmedia para visibilizar la diversidad sexual y de género en Colombia. Digamos que esto surge, también digamos que tiene un antecedente, y es que en mi tesis de maestría yo planteé un proyecto transmedia llamado Yo Soy Diverso, en el que se estudiaba desde el pluralismo cultural, digamos, la posibilidad de entender como las diferencias de todas las personas y valorar esas diferencias como un aspecto único y que no sea, digamos, una razón pues para discriminar y excluir. Desde esa perspectiva, en la tesis doctoral quise enfocarme más en todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y de género, entendida desde tres escenarios que son las orientaciones sexuales, las expresiones de género y las identidades de género. Algo importante a mencionar es que esta tesis, digamos que se sostiene a partir de una metodología de investigación-creación en la que por medio de la obra, digamos, y de la reflexión que se plantea a partir de la obra, surge también como la revisión teórica y la reflexión pues de la tesis en sí misma. De esa perspectiva, se plantearon cuatro objetivos que son indagar, establecer, diseñar y producir. El primer objetivo relacionado con indagar, pues tuvo como la finalidad un diagnóstico a 106 personas, personas del colectivo LGTB Colombia, a las cuales, digamos que se les plantearon como tres interrogantes iniciales. Eran cómo se ven a sí mismos, cómo creen que los demás, digamos que los están percibiendo, cómo expresan y se identifican respecto a su género. Entonces, esto, digamos que fue una convocatoria que se hizo a través de las redes sociales y pudimos llegar, digamos que a 126 personas de diferentes grupos etarios y también, pues, multitudes, digamos, en términos de la diversidad, que era algo, pues, a lo que yo quería apostarle y también de las diferentes regiones del país. Este diagnóstico permitió pasar, digamos que a una segunda fase, que es establecer, en este caso, digamos que con base en las respuestas, nosotros pudimos establecer cinco categorías o cinco, digamos que ejes temáticos con base en las respuestas. Por ejemplo, muchos reflexionaban acerca de, a la hora de expresar su género, pues que la moda, digamos que era uno de los escenarios como más importantes. ¿Por qué? Porque surge la reflexión del vestir para mí, vestir para mostrar quién soy y vestir, digamos que es un acto que de una u otra forma pues manifiesta cómo me veo y cómo me siento yo. Entonces, también, digamos que otra de las categorías que surgieron a partir de las respuestas son los actos, y es la forma en cómo cada una de estas personas de una u otra forma establece diferentes actos a partir de sus acciones relacionadas también con la expresión y con la manera en cómo se identifican. Entonces, estos actos pues pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser religiosos, pero de una u otra forma pues están expresando cómo se manifiestan ellos. La comunicación, digamos que la comunicación termina siendo un eje supremamente importante porque esta comunicación puede darse de manera verbal, gestual, simbólica y reflexiona pues acerca de cómo me relaciono con los demás. Y es que algo importante, digamos, a destacar en este aspecto es que hay personas con discapacidad visual, hay personas con discapacidad auditiva que también son del colectivo LGTB y que de una u otra forma, a partir también de esos mismos procesos de comunicación, pues establecen sus relaciones socioafectivas. Y eso también, digamos que es interesante de ver y que muchas veces no se tiene en cuenta también dentro del mismo colectivo. Está la parte cultural, que es las relaciones que surgen entre arte, las comunidades culturales o sus grupos que hay, porque no hay una única forma, digamos, de ser de X o Y género, sino que esto también tiene muchos matices y eso, digamos, que es interesante de ver y de visibilizar, pues, para la sociedad. Mm, y algo también que hace parte de este interrogante es la introspección y es cómo me reconozco a sí mismo. Muchas personas, cuando yo les hacía la pregunta acerca de cómo se identifican,
y cómo expresan su género, pues son preguntas que quizás nunca se habían hecho, ni siquiera yo mismo me las había hecho, y eso de una u otra forma, digamos que permite establecer una conversación un poco introspectiva para analizar por qué yo me he visto de X forma, por qué yo me expreso de X forma, por qué yo me identifico de X forma, si es por simplemente una costumbre, porque es lo único que yo contemplé al inicio o porque realmente ha sido una construcción que yo he hecho con base en mis decisiones. Entonces, pues esto nos llevó también a plantear las características, en este caso, temáticas del documental que se centran en la familia de crianza, digamos, de cómo esta familia se implica y se asocia a el hecho de cómo uno es como persona LGTB, la familia que se establece, porque muchas veces las familias de crianza alejan a las personas del colectivo, entonces surgen nuevos modelos de familia, surgen también nuevas familias dentro del colectivo que son interesantes también de revisar la relación en los entornos en los que me muevo, digamos que cómo también se vincula lo laboral, cómo surge también estos aspectos sociales con otras personas del mismo colectivo y fuera del mismo colectivo, la discriminación por parte de otros por fuera de la comunidad, la discriminación por parte de grupos al interior de la misma comunidad o del mismo colectivo, los derechos que tengo y los derechos que me vulneran. Digamos que partimos claramente pues, de que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, muchos de los derechos humanos se siguen vulnerando pues, para el colectivo. La violencia que vivo por ser quien soy, digamos que eso es algo que no podemos ocultar y que parte de las historias de vida, digamos, que tienen las personas del colectivo es que precisamente sigue ocurriendo mucha violencia, tanto interna como externa. El amor que siento, yo creo que eso también es algo importante y es que mm, hay diferentes formas de amar y hay diferentes formas de construir el amor. Entonces, parte también de las historias de vida pues tienen que ver con esto. Y finalmente, soy quien soy, que es un poco el título pues de que está relacionado a este proyecto y es básicamente entender que nosotros como seres humanos de una u otra forma pues estamos al margen de un sinnúmero de experiencias y un sinnúmero de posibilidades de ser y que lastimosamente muchas veces nos encasillamos en que hay unos modelos o hay unos modos de ser y nos quedamos en eso, pero pocas veces exploramos o fluimos para poder, vamos, desencasillarnos o desetiquetarnos respecto también a cómo construimos pues nuestra visión y nuestra forma de ver y de ser en el mundo. Mm, con base en lo que les estaba comentando, pues la fase de establecer también plantea, digamos que una serie de elementos narrativos, estéticos y técnicos para llevar a cabo pues este cortometraje documental. Desde esa perspectiva, digamos que tomamos como base el modelo expositivo expresivo planteado por Nichols y tomamos esos elementos ¿para qué? Para que desde lo expositivo pues sean las historias, digamos que las historias de vida de este colectivo las que nos guíen y las que nos permitan entender un poco más acerca de estas categorías temáticas que les mencionaba previamente. Y desde lo expresivo es la manera en cómo yo utilizo una serie de elementos estéticos. En este caso, digamos que la propuesta se centra en narrar desde los espacios que habita cada uno de estos personajes, desde los objetos que hacen parte de estos contextos. ¿Por qué? Porque esos objetos, esos espacios, de una u otra forma determinan quién es cada uno de nosotros dentro del colectivo y también quién es cada uno de nosotros, pues, frente a la sociedad. Desde esa mirada, digamos que tomamos como referentes en términos de la fotografía, de la puesta a escena y el montaje de las entrevistas, el documental Human de 2015 dirigido por Jan Arthur Benton. Los fotogramas que vemos acá en la presentación pues tienen que ver con ese documental y vemos que la forma en cómo se caracteriza el personaje pues es una forma digamos que muy realista en términos de un retrato, que es un retrato muy honesto, digamos que es el personaje se dirige directamente a la cámara y eso también digamos que tomo como referente el hecho de que el hilo narrativo del documental entonces se da desde la perspectiva de la entrevista dirigida directamente a la cámara, pero es la acción que está ocurriendo, es este personaje que se está arreglando, que se está organizando para
salir a su cotidianidad, a su actividad, digamos, de interés, y que esa preparación que hace o ese ritual que de una u otra forma todos los seres humanos de una u otra forma hacemos, pues de una también representa quiénes somos nosotros y cómo construimos pues esa identidad y esa expresión que de una u otra forma pues va a salir también a la calle. Desde esa perspectiva, entonces el narrativo será planteado a través de una entrevista del personaje mirando el espejo, también tomando elementos representativos de Truman Show de 1998, en el que el personaje interactúa con la cámara como si tratara pues de un espejo. Y estos elementos quizás también que surgen desde la realidad o que surgen desde la misma representación de lo que es cada uno de estos personajes, pues nos permite también llegar y nos permite también identificar quién es cada uno de estos personajes, más allá de una etiqueta, más allá de un nombre, sino centrarnos en quién es esa persona y cómo construye su ser, pues esa persona. Con base en estos elementos, digamos que se plantea una tercera fase del proceso que se basa en diseñar. En este caso, si se dan cuenta, pues acá hay tres imágenes. En la primera vemos a uno de los personajes en la que realizamos un collage. Digamos que ese collage permite ver quién es ese personaje a partir de una serie de imágenes representativas de sus gustos, sus intereses, su vida, ¿sí? Los objetos también que usa y que permiten ver pues quién es allí. En el segundo clip también, digamos que ya hay un prototipo de cómo funcionan las entrevistas y de cómo este personaje de una u otra forma interactúa con nosotros mismos y deja ver su testimonio, deja ver también como su expectativa y su experiencia de vida en torno a los cuestionamientos, pues que normalmente yo les voy planteando. Es importante mostrar lo que somos, porque amar es un acto de valientes. Salir a la calle con mi novio y tener siempre esa incertidumbre de ser agredido, ya sea física o verbalmente, por demostrar nuestro amor, es un acto de valientes y que hace que sea mucho más necesario en mostrar quiénes somos. Y acá les muestro un poco cómo en términos de una experiencia, digamos, en torno a este cortometraje, eh, que ya ahorita les voy a profundizar un poco más de qué hace parte un poco más, es que los collages se activan por medio de realidad aumentada y a partir de allí pues conocemos las historias de cada uno de estos personajes como se está mostrando actualmente en este video. Este proyecto, digamos que tiene la característica de que se encuentra, pues en desarrollo, se encuentra en construcción. Estos son como prototipos, pero realmente esto hace parte, pues, de un proyecto mucho más grande, que es un proyecto transmedia, que se compone del cortometraje documental, se compone de la exposición interactiva y se compone de un podcast. Entonces, con base en las historias de vida de estos personajes, pues se plantea la narrativa completa del cortometraje en el que, como les decía, se narra a través de los espacios, se narra a través de los objetos, vamos conociendo cada una de estas personas, sus historias de vida y sus relaciones en términos de los aspectos temáticos que mencioné al inicio de esta ponencia. Paralelo a esto, digamos que también tienen la posibilidad de asistir pues a una exposición interactiva con el prototipo que les estaba mostrando, en el que las personas pueden activar a través de la realidad aumentada estos collages que representan a cada otro de los personajes. Y es importante aclarar que no son los mismos personajes, digamos que las personas que salen en el documental no son los personajes que salen en la exposición interactiva y no son los personajes que salen en el podcast. Algo, digamos que muy bonito en este proceso es que hay un universo de posibilidades y hay un universo de historias por contar y por mostrar. Entonces, ¿qué más valioso? Pues que dar también voz a estas diferentes historias que representan pues la diversidad que existe entre nosotros mismos. Por último, pues es importante aclarar que este proyecto es una invitación a aceptarnos, es una invitación a aceptar y a vivir con las diferentes formas de ver, sentir, pensar y actuar en la sociedad.
Este relato busca que el espectador entienda la diversidad y sus diferentes matices respecto a las orientaciones sexuales, a las identidades y a las expresiones de género, para que la discriminación, el rechazo y las acciones violentas no se sigan reproduciendo. Y hablemos, pues, realmente de un mundo, digamos, más inclusivo y más abierto, pues, a las diferencias y a la diversidad. Muchas gracias.